El comienzo de una reestructuración radical en Ferrari en medio del encanto y la elegancia de Mónaco ocurrió algo más intenso que el rugido de los motores. Este no es un fin de semana más de Fórmula 1, es un movimiento clandestino que está empezando a redefinir discretamente las estructuras del equipo Ferrari. Y el epicentro tiene nombre y apellido: Lewis Hamilton. Mientras todos los focos se centraban en Charles Leclerc, el héroe local de Montecarlo, un hombre con 7 títulos mundiales, trabajaba entre bastidores. No necesitaba las cámaras para mostrar su presencia. La verdadera acción ocurría fuera de las cámaras, en las salas de ingeniería, en las reuniones informativas internas y, sobre todo, en la telemetría. Justo después de los entrenamientos libres del viernes, los titulares eran predecibles. Leclerc domina en casa. El rey de Mónaco. Ferrari lidera el pelotón. Era el tipo de narrativa fácil y obvia que atrae al público. Pero lo que nadie esperaba era que, oculta entre las sombras de los datos, se escondiera una verdad inquietante que pondría nerviosos a los altos mandos de Ferrari. Los datos de Hamilton comenzaron a filtrarse. Las comparaciones telemétricas entre ambos pilotos revelaron una realidad completamente distinta a la que sugerían los tiempos de vuelta. Mientras Leclerc impresionaba con tiempos rápidos en una sola vuelta, Hamilton se mostraba metódico, preciso y estratégicamente preciso. Al volante, el británico no solo conducía, analizaba, experimentaba y perfeccionaba. Cada curva, cada frenada y cada aceleración se medían con una clara intención: dominar silenciosamente. Cuando los ingenieros de Ferrari analizaron los datos sector por sector, no pudieron ignorar lo que vieron. En el primer sector, Hamilton estaba a solo 43 milésimas de Leclerc. En el segundo, la diferencia era de apenas 10 milésimas. Un margen casi imperceptible. Solo en el tercer sector, con sus curvas complejas y técnicas como tabac y piscina, Leclerc logró abrir un poco más de espacio. 110 milésimas de segundo de ventaja, gracias a una curva muy arriesgada en la curva 12. Pero ni siquiera eso lo contó todo. La verdadera diferencia residía en la forma de pilotar de Hamilton. La suavidad de su frenada, la precisión con la que giraba el volante y la confianza con la que aplicaba la potencia a la salida de las curvas demostraban que el piloto estaba completamente en sintonía con la máquina. No era solo habilidad, sino sabiduría. Pura experiencia puesta en práctica en el circuito más traicionero del calendario. Mientras el mundo celebraba a Leclerc, y la cosa se puso aún más seria. Según fuentes internas, Charles Leclerc comenzó a copiar deliberadamente a Aspunt y no se detuvo ahí. Ferrari decidió traer una serie de actualizaciones importantes a Mónaco, incluyendo el famoso alerón trasero de alta carga utilizado en la victoria de Leclerc en 2024. El objetivo era equilibrar las condiciones entre los dos pilotos. Sin embargo, el resultado fue sorprendente. Hamilton obtuvo más rendimiento de las actualizaciones que Leclerc. La combinación de su estilo fluido con los ajustes aerodinámicos y la nueva configuración de la suspensión le permitió a Hamilton superar las limitaciones del coche. Comienza una nueva historia. Hamilton no es solo un piloto en Ferrari. Está moldeando el desarrollo técnico del equipo. Charles Leclerc siempre ha sido considerado el príncipe de Mónaco y la cara visible del futuro de Ferrari. Pero en 2025, algo inesperado comenzó a suceder, incluso en su propio terreno, con el coche más equilibrado que Ferrari ha tenido desde la era Vettel. Leclerc encontró una nueva sombra a su lado, una sombra con 7 títulos mundiales y una lectura de la carrera que pocos pueden igualar. En la segunda sesión de entrenamientos libres del GP de Mónaco, los ingenieros de Ferrari comenzaron a revisar cada curva, cada microajuste,
y las miradas se volvieron más intensas hacia Lewis Hamilton. La primera reacción fue de incredulidad. ¿Cómo podía un novato comprender tan rápido los límites del SF25 en un circuito tan técnico como Montecarlo? La respuesta residía en la forma en que Hamilton interpretaba los datos. En lugar de simplemente conducir rápido, conducía con determinación. En la curva 8, por ejemplo, mientras Leclerc aún buscaba tracción tras la frenada brusca, Hamilton ya había estabilizado el coche y reanudado la aceleración con una suavidad milimétrica. Las líneas que dibujó eran más anchas y menos angulares, lo que se tradujo en una menor pérdida de energía. Esto no solo mejoró su conducción, sino que también fue más predecible para los ingenieros. Estas pequeñas diferencias comenzaron a tener un impacto enorme en el rendimiento general. La entrada al túnel, por ejemplo, se convirtió en un símbolo de este cambio de rumbo. Mientras Leclerc aún experimentaba un ligero subviraje al entrar, Hamilton ya estaba ajustando la postura del coche antes del punto de frenado. Había interpretado las ondulaciones del asfalto, el peso del coche en la transición y la rigidez recalibrada de la suspensión con una precisión que hacía que los datos parecieran poesía técnica. Los gráficos mostraban algo sorprendente. Mientras que la mayoría de los pilotos frenaban con fuerza y luego aflojaban, Hamilton frenaba antes, pero de forma más progresiva, suavizando la transferencia de carga y optimizando así la entrada en curva. Esto le permitió acelerar antes, un detalle que se fue acumulando a lo largo de la vuelta y marcando la diferencia. Estos descubrimientos comenzaron a generar una sutil inquietud en el equipo, no porque Hamilton causara divisiones, sino porque obligaba a todos en Ferrari a replantear conceptos que antes parecían infalibles, incluido Leclerc. No pasó mucho tiempo antes de que el monegasco empezara a imitar aspectos del pilotaje de Mendepur. Lewis incluso lo admitió públicamente, algo poco común en un entorno competitivo donde cualquier signo de debilidad se magnifica. Lo fascinante de todo esto es que Hamilton no buscaba dominar. Simplemente se mantenía fiel a su estilo meticuloso, analítico y sereno. Pero esta forma de trabajar empezó a influir en la forma en que Ferrari recopilaba, procesaba e interpretaba los datos. Los informes técnicos cambiaron. Los ingenieros empezaron a dedicar más tiempo a los matices que Hamilton señalaba. De hecho, algunas mejoras específicas para el coche, como ajustes internos de la amortiguación, se sugirieron inicialmente basándose en sus comentarios. Y funcionaron. La estabilidad en bordillo mejoró y la imprevisibilidad del eje trasero se redujo. Hamilton sonrió, y Ferrari empezó a preguntarse, ¿acabamos de contratar a un piloto o a un ingeniero disfrazado? La influencia de Hamilton trasciende el simple habitáculo. Se está empezando a forjar una nueva identidad técnica en Ferrari. Una identidad menos impulsiva, menos basada en el talento individual y más centrada en la inteligencia de carrera. En Montecarlo, donde cada error se paga caro, este estilo más cerebral podría marcar la diferencia que defina el éxito. Y si Leclerc quiere mantener su posición como líder emocional del equipo, tendrá que adaptarse, no solo imitando a Hamilton, sino comprendiendo su lógica. Porque lo que está en juego ahora no es solo el podio, sino el futuro del desarrollo de Ferrari a partir de 2025. En Maranello, todos sabían que contratar a Lewis Hamilton era más que fichar a un piloto legendario. Era traer un legado. Pero lo que nadie anticipó fue la velocidad con la que ese legado empezaría a transformar el ADN de Ferrari desde dentro, silenciosamente, sin discursos altisonantes ni protagonismos forzados. Hamilton no llegó imponiéndose, no exigió preferencia estratégica, no pidió un muro técnico exclusivo, simplemente empezó a trabajar. Día tras día, briefing tras briefing, vuelta tras vuelta. Su manera de conducir,
de analizar y de comunicar lo que sentía en el coche, comenzó a sembrar algo diferente en el equipo, una especie de obsesión por la excelencia metódica. Hasta los mecánicos notaron el cambio. Lewis no repite problemas, los diseca, dijo uno de ellos a un medio italiano bajo anonimato. Y, cada vez que habla, parece que te está enseñando cómo construir un auto ganador. En los primeros grandes premios, mientras Leclerc aún buscaba su ritmo en condiciones cambiantes, Hamilton fue el primero en adaptarse a los nuevos mapas de motor, a las configuraciones de suspensiones optimizadas y a las limitaciones aerodinámicas del SF25. No lo hacía desde la agresividad, sino desde el conocimiento profundo de cómo un coche de Fórmula 1 responde a cada microajuste. Uno de los momentos clave se vivió en Imola. Durante el segundo stint, Ferrari estaba probando una estrategia alterna de neumáticos. Leclerc optó por mantener su línea habitual de empuje, pero fue Hamilton quien pidió por radio ajustar el diferencial en la curva 5 y reducir la potencia del motor en el segundo sector. Una decisión que, en teoría, le haría perder tiempo. Pero el resultado fue el opuesto. Mientras otros pilotos degradaban, Hamilton estabilizó sus tiempos de vuelta durante 8 giros seguidos. Al final, recortó 5 segundos a los líderes sin exigir el neumático. El muro de Ferrari se quedó en 1980. Silencio. Esa fue la primera vez que muchos comprendieron que Hamilton no solo pilota, también predice. Esa mentalidad ha generado un efecto dominó. Los ingenieros jóvenes de Ferrari, algunos formados en simuladores, ahora piden estar en las sesiones técnicas donde Lewis participa. No por idolatría, sino por aprendizaje puro. Su manera de interpretar los datos ha comenzado a redefinir el lenguaje interno del equipo. Incluso los reportes post-carrera han cambiado. Ahora se incluyen análisis de carga lateral dinámica que antes solo se discutían en Mercedes. Porque Hamilton no se conforma con saber qué no funcionó. Quiere entender por qué, cómo y qué patrones se repiten. En un deporte donde milésimas separan el podio del fracaso, esa precisión es oro. Pero tal vez el cambio más sutil y poderoso ha sido su influencia sobre Leclerc. El joven monegasco, antes impulsivo y emocional, ahora parece más calculador, más técnico. Su feedback ha mejorado y su enfoque durante las clasificaciones es más frío, casi quirúrgico. No es coincidencia, es contagio. Hamilton no ha necesitado ejercer presión política ni romper el equilibrio interno. Su mera presencia y su enfoque ha elevado la exigencia en todos los niveles. En silencio, está modelando un Ferrari más maduro, menos impulsivo, más preparado para batallas de largo aliento, no solo en estrategia, sino en mentalidad. Y esto tiene implicaciones profundas, porque si en Mónaco o en Silverstone la escudería logra mantener esta consistencia operativa, no será por un milagro técnico, será por una revolución silenciosa, una que comenzó cuando un 7 veces campeón del mundo entró en Maranello sin decir demasiado, pero mostrando todo. Un rumor se extiende por el paddock. No es fuerte ni arrogante, sino persistente. Dice que Ferrari no solo ha vuelto. Ferrari es diferente, más centrado, más necesitado. Y todo apunta a un hombre que, no hace mucho, era considerado una leyenda en declive. Lewis Hamilton. Esta no es solo una historia de regreso, es algo más profundo. Un arco redentor con un toque de frío cálculo y justicia poética. El mismo, hombre al que se le negó un 8º título, un récord, en uno de los momentos más controvertidos de la historia moderna de la F1, podría estar tramando algo aún más espectacular. Ganar ese título no con las flechas plateadas de Mercedes, sino con el rojo escarlata de Ferrari, el equipo más icónico de la historia del automovilismo. Seamos claros, esto no estaba previsto que ocurriera.
Cuando Hamilton se unió a Ferrari, muchos creyeron que era su canto del cisne. Estrategias de Minto en serie de relaciones públicas. Una última vuelta bajo los focos antes de retirarse. Pero con lo que no contaban era con su hambre. Un hambre no solo de ganar, sino de demostrar algo, que no ha terminado, que él elige dónde y cómo ganar. Y, sobre todo, que ese legado no se trata solo de números, sino de narrativa. ¿Y qué narrativa? Sería, imagínense esto. El hombre al que robaron en Abu Dhabi 2021 regresa no exigiendo venganza, sino reescribiendo el final por completo. No con amargura, sino con dominio. No reclamando su corona en territorio conocido, sino conquistando la única montaña que ni siquiera él había escalado aún. De volver a Ferrari al título mundial tras más de una década de sequía. Ya no es fantasía. Se está convirtiendo en estrategia. Informes internos afirman que el trabajo de Hamilton entre bastidores es más intenso que nunca. Pasa más tiempo en el simulador de Maranello que cualquier otro piloto desde Schumacher. Está forjando vínculos con los ingenieros, asesorando al personal más joven e impulsando innovaciones no solo en la configuración, sino también en la cultura. Un alto cargo de Ferrari dijo, según se informa, Lewis aportó más que experiencia, aportó fe, la que perdimos hace años. Y luego está el juego mental. Mercedes, antes invencible, ahora observa con creciente incomodidad. Toto Wolff, antaño su aliado más cercano, ahora ve a su exestrella como el artífice de su posible ruina. Cada punto que Hamilton anota en rojo no es solo un paso hacia el campeonato. Es un mensaje, un recordatorio de que la grandeza es portátil, que la lealtad no es propiedad, que nunca debes dejar que un león salga de tu guarida y se adentre en la jungla de tus rivales. Incluso Red Bull, que sigue dominando con Verstappen, siente el temblor, porque mientras corren a toda velocidad, Hamilton está acortando distancias silenciosamente. No necesariamente en ritmo cada fin de semana, sino en estrategia, fiabilidad y ímpetu psicológico. Y si Ferrari acierta con sus mejoras, una recuperación a finales de temporada no solo es posible, es probable. Lo más fascinante es la reacción de la afición. Los tifosi de la vieja escuela, que antes se burlaban del estilo y la arrogancia de Hamilton, ahora aclaman cada uno de sus movimientos. Las tribunas de Monza han empezado a ondear banderas británicas junto a las italianas. No por nacionalismo, sino por admiración. Porque saben que si Hamilton se lleva el título a casa, no solo será su mayor triunfo. Podría ser el mayor triunfo de cualquier piloto en la historia moderna de la F1. Un hombre, un equipo en transición, una misión para desafiar el tiempo, reescribir las reglas y recuperar lo que muchos dicen que le robaron injustamente. Y aquí está el giro. Lewis ya no habla de Abu Dhabi. No lo necesita, porque cada adelantamiento, cada podio, cada carrera que termina por delante de Mercedes, esa es la verdadera respuesta. No con palabras, con resultados. El paddock está empezando a lograr algo. Hamilton no persigue su octavo título. Lo está construyendo. Ladrillo a ladrillo, carrera a carrera, en una fortaleza pintada de rojo. Y si llega ese momento, esa última carrera donde el campeonato está en juego y Hamilton cruza la meta en cabeza, no será solo una victoria, será una historia. La leyenda, la transformación, de la desilusión de Yas Marina a la gloria de Monza.